Nuestro estudio en la palabra en este momento bajo el tema porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué importante, qué lindo. ¿Con qué tiene que ver? Pues esta mujer había padecido 12 años de flujo de sangre. ¿Pueden imaginar, mujeres, lo que es eso? Y había gastado todos sus recursos en médicos y no le había servido de nada, antes le iba peor. Pero miren, Marcos capítulo 5, versos 27 al 29. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Qué lindo. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta es una palabra para ti, que tienes diagnóstico de cáncer, o como la persona por la que se escribe que tiene un problema de flujo exactamente igual que la mujer de la historia bíblica, o que estás en procesos de quimios, de radioterapias, o que estás sometiendo a biopsia algo de tu cuerpo o de algún órgano enfermo. Esta palabra es para ti. Enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Observemos esto por partes. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. Así comienza la historia. Cuando oyó hablar de Jesús. Mi comentario a esta frase es el siguiente. Oyó hablar de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. En este caso, ella oyó hablar de Jesús. Y todo lo que te habla de Jesús es vinculante con la palabra de Dios. La fe, dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Para ella, el solo nombre de Jesús representó la esperanza. La sola mención del nombre de Jesús para ella representó la posibilidad de recibir un milagro. ¡Qué maravilloso! Oyó hablar de Jesús. Y la pregunta que te hago es, ¿qué has estado oyendo tú? ¿Será que en lugar de oír de Jesús, tú has estado oyendo lo que te dicen tus amigos, tus amigas, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, u otras voces dentro tuyo que no te hablan de Jesús? Saben, tenemos que aprender a desoír la voz del desaliento, tenemos que aprender a desoír la voz de las dudas, tenemos que aprender a desoír la voz de los temores. Todo lo que no es vinculante con Jesús, tenemos que hacerlo a un lado, tenemos que cerrar nuestros oídos y buscar dónde está lo de Jesús. ¿Por qué les digo yo, vayan a una iglesia para que oigan de Jesús? ¿Por qué les digo, abran sus Biblias para que lean de Jesús? ¿Por qué les digo yo, oren todos los días para que establezcan contacto con Jesús? Qué importante es oír hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús y se activó una chispa en ella. Sin oír hablar de Jesús, sin oír de la palabra de Dios, es que sería otra clase de fe, una fe natural. Decir, bueno, tal vez Dios me ayuda, pero no es bueno, tal vez Dios me ayuda, es que tú recibes una palabra. Como la hermana que recibió una palabra por doble para el tema académico de su hijo en los Estados Unidos. O sea, cuando tú recibes una palabra, oíste hablar de Jesús. Y eso es lo que debe moverte, no tus miedos, no las dudas, no los cuestionamientos, no las inseguridades. Entonces, allí se activó el milagro. Oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír hablar de Jesús. Insisto, ¿qué estás oyendo tú? Si no estás oyendo la voz de Jesús, eso no te va a servir y al contrario, te va a apartar, te va a distanciar de tu milagro. Lo otro dice el verso 28, porque decía, y esa frase es poderosa, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Lo que uno se dice, qué importante es. Cuán importante, amados hermanos, cuán crucial es lo que uno se dice. Si tú conectas, hermano, hermana, el dicho de Dios con lo que tú te dices, habrá un milagro. Pero si tú conectas lo que tú te dices con los miedos, con las dudas,
con la inseguridad, con la depresión. No va a pasar un milagro. Necesitas que la voz interior tuya se diga lo correcto. Esta mujer se decía a sí misma. Porque te lo pueden decir los demás, pero si tú no te lo dices, no te sirve. Yo te lo puedo decir, pero si eso no hace reverberación en tu corazón, no te sirve. Te lo puede decir otra persona, pero si no hay reverberación en tu corazón, no te sirve. Qué importante es lo que uno se dice a sí mismo. Ella se decía, si tocare tan solamente su mano se le salva. Necesitas decirte esto, que Jesús lo va a resolver. No importa el tiempo, será en su tiempo. No importa la forma, la manera, será en su manera. Pero Él lo va a resolver. Necesitas decirle a esa persona que vive dentro de ti que Jesús lo va a resolver. Y el verso 29 dice, y enseguida. Pero noten ustedes un corto proceso. Lo primero, oyó hablar de Jesús. Sin eso nada arranca. 2, lo que se dice a sí misma. Y ahora 3, enseguida. ¿Enseguida qué? Verso 29. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tú necesitas apropiarte de este corto proceso. Oír de Dios. Ella oyó hablar de Jesús. Hablarle a tu corazón y decirte que Jesús lo va a resolver. Ella se decía, si tocare tan solamente el borde de su manto. Y cuando tú das estos 2 pasos, el tercer paso viene solo. Se activó la sanidad, la fuente de la aflicción se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mi comentario final es este: todo sufrimiento humano tiene una fuente. Para esa mujer era una fuente de un problema de salud típico de las mujeres. Pero hay otra clase de problemas financieros que pueden tener una fuente espiritual que debe secarse para que no esté comiendo y chupando tus finanzas. Puede ser algo en tu familia, puede ser algo en tu vida personal. Insisto, todo sufrimiento humano tiene una fuente que debe secarse por el poder y la autoridad de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le hablo a esa fuente de aflicción en la vida de mi hermano, de mi hermana. Le hablo a esa fuente de enfermedad en la vida de mi hermano y de mi hermana. Le hablo a esa fuente de ruina, de destrucción en la vida de mi hermano y de mi hermana, y le digo: esa fuente, sécate por el poder de Dios. Porque nosotros hemos oído hablar de Jesús y nos decimos cada noche lo correcto, que Jesús es la respuesta. Por tanto, se seca esa fuente de aflicción, se seca esa fuente de ruina, se seca esa fuente de aflicción, de enfermedad, de destrucción en el nombre de Cristo Jesús, y se revierte. Y así como esa mujer sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote, lo sentirás en tu cuerpo, lo sentirás en tus pensamientos, lo sentirás en tus emociones, lo sentirás en tus economías, lo sentirás en tu familia, lo sentirás en tu actividad de vida. Todo comenzará ya a ser diferente porque se desconectó de esa fuente de opresión, de esa fuente de enfermedad y de destrucción que enfermaba el cuerpo, o enfermaba las finanzas, o enfermaba el proyecto de vida. Y esa fuente se seca en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás recibiendo esto conmigo, alza tus manos y ponemos el sello diciendo: lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Qué poderoso momento. Siento que algo comenzó a secarse, a extinguirse, a acabarse completamente, que eran fuentes de opresión. Bendito Dios. Pues bien, ya para mañana, viernes, cerramos ciclo semanal aquí en Jesús 9:11. Envíenme sus peticiones de oración, sus testimonios y gratitudes. Yo ya tengo una palabra para cerrar semana aquí en Jesús 9:11. Y mientras llega ese momento, la noche de mañana, la declaración profética de fe, de autoridad sobre sus vidas es que estén bien todos, en todas partes.